Hoy vamos a hablar de 12 cosas que conviene evitar en Tailandia, porque sí, Tailandia es un país con una naturaleza muy bonita, islas espectaculares, comida deliciosa y gente muy simpática, pero tiene sus normas, tiene su propia cultura, también hay trampas y timos, estafas para turistas, así que si queréis viajar sin dramas, no caer en estas estafas y no pasar vergüenza, quedaros a ver este vídeo de cosas que conviene evitar. Yo soy Paul, estoy en la oficina de Mundo Nómada. Mundo Nómada es una web en la que hay muchísima ayuda para tu viaje por Tailandia y el sudeste asiático, y además también organizamos viajes a medida y excursiones, tanto para viajeros finales como para agencias de viaje. Llevo aquí 15 años y hoy, como os digo, vamos a hablar de 12 cosas que conviene evitar en Tailandia. Vamos a hablar de todo tipo de cosas, algunas ya las hemos mencionado en otros vídeos, como el de estafas en Tailandia, mientras que de otras no hemos hablado nunca. El primer punto es la clásica estafa del tour en tuk-tuk. Básicamente funciona así. Tú estás en los alrededores del Gran Palacio, de un templo famoso de Bangkok, y se te acerca espontáneamente un amable hombre tailandés con un mapa y te quiere ayudar en tu visita. Ese hombre normalmente te dirá que el Gran Palacio ese día está cerrado, o que en otro templo hay una ceremonia especial, o que es un día budista. Bueno, tienen mil inventos de todo tipo, y al final lo que hará es que te convencerá para que te montes en un tuk-tuk, que es muy barato, que te costará 20 baht o incluso será gratuito, y te hará un tour pues súper interesante por Bangkok. Eso es lo que él te vende. La realidad es que, primero, el Gran Palacio no está cerrado. Sí es cierto que cierra algunos días del año, pero lo anuncian en su web, lo podéis ver ahí. Y lo que quiere este hombre es montarte en un tuk-tuk con el que él está compinchado, que te va a llevar a tiendas, agencias de viaje, tiendas de trajes. Básicamente te va a hacer perder toda la mañana, te van a parar a ningún pequeño templo sin ninguna importancia histórica ni cultural para que haya algo de visita en ese tour, pero el resto será básicamente tiendas y estarás perdiendo el tiempo. Es inofensivo, básicamente pues solo te van a intentar engañar con los precios en esas tiendas y poco más. De hecho, tenemos un vídeo en el que nos prestamos a que nos hagan esa estafa y lo grabamos. Lo podéis ver, lo dejo por aquí. Segunda cosa que conviene evitar en Tailandia, y es las fotos con los tigres. Es muy común en viajes en Tailandia, sobre todo en Chiang Mai y en Phuket, ir a parques zoológicos, zoos de tigres, en los que te permiten acercarte mucho al animal, tocarlo, acariciarlo y hacerte fotos con él. Pues bien, estos animales obviamente están pues drogados para que puedan estar ahí tranquilos y calmados y tú puedes hacerte la foto. Así que esa actividad conlleva un claro maltrato animal y probablemente en unos años estará prohibida. Pero es que eso no es todo, además es peligrosa. Y ha habido numerosos casos de tigres que han atacado, han mordido, han arañado a clientes que iban pues a hacerse la foto. De hecho, si buscáis en Google veréis muchas noticias de ataques en este tipo de parques. Así pues, hay que evitar eso por un tema de responsabilidad social y por hacer un turismo más sostenible, pero también porque básicamente es peligroso. Y siguiendo con el tema de animales, la tercera cosa que hay que evitar en Tailandia es montar en elefante. Cuando vayáis a Ayutthaya, que es una excursión muy común desde Bangkok, que nosotros hacemos casi todos los días en español, veréis que hay un parque histórico, unos templos muy bonitos, y también suele ver elefantes con unas sillas encima que uno por un módico precio puede montar y darse un corto paseo por allí. Pues bien, para poder domesticar estos animales y sobre todo ponerles estas sillas encima, hay pues un proceso bastante brutal para el animal para poder domesticarlo. Y además estas sillas lo que hacen es dañar la estructura ósea, la columna del animal, porque pesan mucho y están ahí de forma industrial pues dando paseos continuos a un cliente, después otro, todos los que se presten, con lo que hay pues un claro maltrato animal. Así que si podéis evitar subir a estos elefantes, si queréis ver algún elefante, pues tenéis el Parque Nacional de Khao Yai, tenéis el Parque Nacional de Kui Buri, donde se pueden ver en libertad con relativa facilidad, y si no, en el norte tenéis muchos santuarios donde vas simplemente a verlos y no los montas. Ahí pues cada cual puede investigar dónde es mejor ir o no ir. Cuarta cosa que debes evitar hacer: malinterpretar la sonrisa tailandesa. Tailandia se le conoce como el país de las sonrisas, desde aquí pues mucha gente sonríe con relativa facilidad, pero la sonrisa puede significar cosas distintas a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Aquí hay muchos tipos de sonrisa. Hay pues sonrisas de cortesía, otras de incomodidad, otras para disimular vergüenza o para suavizar una situación difícil. La sonrisa muy a menudo es una forma de suavizar una situación tensa.
Por ejemplo, estás en un restaurante y te encuentras un pelo en la sopa, se lo dices al camarero y el hombre pues sonríe. Y tú piensas, pues ¿de qué sonríe este señor? Si me estoy quejando. Bueno, pues no es que le haga gracia, sino que intenta suavizar la situación y lo que le sale pues es una sonrisa. O tienes un problema en un hotel y te encuentras un bicho dentro y viene el botones y también viene con una sonrisa en la cara. Pues es una forma su reacción natural, pero no significa que no les importe lo que está pasando y se rían de eso. Simplemente es una forma de reaccionar de aquí. Asimismo, no hay que malinterpretar la tranquilidad de los tailandeses como pasividad total. Es decir, si tú a un tailandés lo haces enfadar o te burlas de él o creas una situación incómoda, que haya un conflicto grave es muy complicado, porque aquí se tiende a evitar el conflicto. Pero si llegas a un punto en el que ese conflicto ya está escalando, puede escalar muy rápido y convertirse en un conflicto pues muy grave en un momento. Es decir, mientras que en Occidente los conflictos van escalando poco a poco y aparecen rápidamente, aquí en Tailandia es raro que aparezcan conflictos, se tienden a evitar, porque cuando aparecen pueden escalar muy rápido y en algunos casos convertirse en conflictos violentos con relativa facilidad y con una violencia bastante más alta de lo que estamos acostumbrados en Occidente. Así pues, cuando un conflicto está escalando mucho, cuando veis a alguien que se está enfadando mucho, lo mejor es retirarse y dejarlo ahí. No sería el primer caso de extranjeros que terminan pues recibiendo una paliza brutal o cosas peores. Hay que decir que Tailandia es un país súper seguro, no suele haber pues muchas peleas, pero ha habido casos de extranjeros que han terminado pues en el hospital o peor, después de tener un conflicto con una persona local. Hay situaciones que pueden parecer muy tranquilas, pero que pueden escalar muy rápido. Quinta cosa a evitar: conducir moto sin casco. Y esto puede parecer el consejo de la abuela, pero realmente es importante y sobre todo en Tailandia, y os voy a explicar el porqué. Bien, en Tailandia, en Chiang Mai, Phuket, Koh Tao, Koh Phangan, todo este tipo de destinos es habitual, sobre todo entre mochileros, alquilarse una moto y dar una vuelta. Eso no hay problema, es bastante habitual, incluso recomendable en muchas de estas islas. El tema es que muchos turistas terminan conduciendo sin el casco, pues porque van despacio, porque hace calor, porque es más cool, por lo que sea, porque ven que hay locales que no llevan casco y ellos pues hacen lo mismo. Pues bien, hay que tener en cuenta que en Tailandia las carreteras son mucho más peligrosas que en vuestros países. Solo en 2024, 14.144 personas murieron en accidentes de motocicleta en Tailandia. Un 84% de los fallecidos en moto no llevaba casco. Aproximadamente cada 2 horas fallece un motociclista en Tailandia. Eso significa que por cada 100.000 habitantes en Tailandia hay 74.4 muertes de motociclistas. Para que os hagáis una idea, en España esta cifra es de solo 3. Las carreteras de Tailandia, sobre todo para gente en moto, son de las más peligrosas del mundo. Así que poneros el casco, que no cuesta tanto. Los accidentes de moto son pues uno de los principales dolores de cabeza de las embajadas extranjeras en Bangkok. Prácticamente todas las semanas tienen casos de nacionales de sus países que tienen accidentes en Tailandia y terminan pues en el hospital. Además, si no llevas casco, es posible que tu seguro ni siquiera te cubra. Y los hospitales privados de Tailandia son buenos, no son excesivamente caros comparados con otros países como Estados Unidos, pero en intervenciones importantes pues la factura termina siendo muy grande. Sexta cosa a evitar en Tailandia: el parapente en lugares como Pattaya o en el pueblo de Patong en Phuket. En estos lugares es muy común la actividad de parapente. Tenéis estas lanchas con este paracaídas, ¿no?, que la gente se monta y sobrevuela el mar atado a esta lancha que le va dando un paseo, ¿no? Pues bien, estas actividades en estos lugares son bastante peligrosas, ya que los estándares de seguridad son prácticamente nulos. Ha habido también muchísimos accidentes, si lo buscáis en Google lo vais a ver, de gente que literalmente ha caído porque no estaba bien atado o por 1000 historias. Solo hay que ver cómo lo hacen. Yo he estado ahí muchas veces viendo el personal que vende este tipo de actividades y los he visto pues colgarse del parapente al lado del cliente sin estar atados, saltar al último momento, bueno, haciendo auténticas locuras. Suele ser personal sin formación y el material no suele ser de muy buena calidad, ni suele estar en muy buen estado, ni suele pasar muchas revisiones. Así que evitad este tipo de actividades. De hecho, cualquier actividad de riesgo en Tailandia hay que vigilar dónde uno la contrata, ¿vale? Hay que buscar lugares donde realmente lo hagan bien, sean profesionales, tengan buen material. En general, yo diría de evitar actividades de riesgo en Tailandia
pero sobre todo evitar estas actividades de riesgo baratas que se venden a pie de playa. Séptimo punto de hoy, el poner minerales en el agua porque uno piensa que el agua de Tailandia no hidrata. Hay varios vídeos virales en TikTok de gente diciendo que el agua en Tailandia no hidrata, que hay que ponerle electrolitos, que hay que ponerle minerales, que hay que ponerle sal, que hay que ponerle esto y lo otro. Bueno, en Tailandia el agua hidrata como en cualquier sitio y tenéis agua de todo tipo. Si vais a un 7-Eleven podéis comprar agua que la llaman drinking water, que no es agua mineral, pero pues también tenéis un montón de marcas de agua mineral, tan mineral como la que podéis beber en vuestro país. Así pues, el agua en Tailandia hidrata igual que en vuestros países. Si en vuestros países no ponéis nada en el agua, aquí tampoco es necesario hacerlo. Simplemente vais a 7-Eleven, tenéis un mogollón de marcas de agua mineral que podéis comprar sin ningún problema. Y en todos los destinos turísticos prácticamente hay 7-Elevens, de hecho hay muchísimos en Tailandia, ya lo veréis, así que el agua mineral es accesible prácticamente en todos lados. Octavo punto, empezar con la comida de calle, el famoso street food o el picante desde el primer día. Cuando uno aterriza en Tailandia el primer día siempre recomendamos tomarlo con calma, no tener muchas actividades, no simplemente pues visitar la zona alrededor del hotel, descansar para ya al segundo día pues estar a tope para empezar a visitar cosas. Y además también es recomendable quizá el primer día no empezar en la comida de calle, sino que ir a lugares pues con aire acondicionado o más desarrollados, más normales, donde uno pueda comer con más tranquilidad, ya que el estómago quizá el primer día, si vais a comer comida de calle, pues le puede sentar un poquito mal a vuestro estómago. La comida de calle pues suele estar limpia, aunque hay que tener un poquito de sentido común y ver dónde uno se va a sentar a comer, pero en general suele estar bien. Lo que realmente da más problemas, ya no tanto la comida de calle, sino es el picante. Si no estáis acostumbrados al picante, no vayáis a comer picante desde el primer día. Si os gusta, pues podéis hacerlo en el segundo, tercer, cuarto día. Si venís de México, donde hay un mogollón de picante, pues seguramente no tendréis ningún problema. Pero en países donde no es habitual comer tanto picante, es recomendable intentar evitarlo los primeros días en Tailandia, porque es la principal razón de diarreas entre turistas. ¿Cómo evitar el picante? Pues bueno, podéis decir Mai Sai Prik Krap, que significa no pongas chile. Noveno punto, hay que evitar hablar de la monarquía en Tailandia. A no ser que sea tailandés que nos saque el tema, lo mejor es intentar evitar hablar de la monarquía, ya que es un tema muy sensible, es un tema un poquito tabú, que incluso en conversaciones entre tailandeses pues suelen evitar. Si bien cada día se habla más del tema, hay que tener en cuenta que en Tailandia hay la ley de lesa majestad, el famoso artículo 112 del Código Penal, que dice que te pueden poner una condena de 3 a 15 años de cárcel por faltar el respeto a la monarquía. Así pues es un tema que es tabú, pero es que además, según lo que digas, te puede causar graves problemas legales. Décima cosa a evitar en Tailandia y es ir sin camiseta por las ciudades. En Bangkok no suele ser tan habitual, pero sí se ve de vez en cuando algún turista despistado sin camiseta. Suele ser gente que ya termina su viaje, que viene directamente desde la isla. En Bangkok hace mucho calor y decide pues ir sin camiseta por medio de la calle. Normalmente terminan con alguna multa del policía o tienen que terminar sobornando a algún policía, porque realmente pues ir sin camiseta, yo no sé hasta qué punto está permitido o no, pero es una falta de respeto a la cultura local, ya que en Tailandia pues no es habitual, ¿no? Mostrar el cuerpo, el torso desnudo en las calles de una ciudad, pues no es normal. Y lo mismo en islas, si estáis en islas, en la playa, obviamente podéis ir sin camiseta, en los bares cerca de la playa pues también, pero si vais a entrar a un 7-Eleven, pues lo normal es taparse, ¿no? Porque hay gente vendiendo, a veces hay vendedores musulmanes o lo que sea, y pues no es lo más normal de cara a mostrar respeto a la cultura local, pues ir sin camiseta por la vida. Un décimo punto, el alimentar a monos. Bueno, en Tailandia es muy habitual ver todo tipo de monos por el país, no tanto en grandes ciudades, pero por ejemplo en Lopburi, donde está el templo de los monos, aunque últimamente no se ven por ahí, pero en parques nacionales o en islas, por ejemplo en Phi Phi, donde está la playa de los monos, es muy habitual ir a ver monos. Y en lugares como Phi Phi hay mucha gente que decide alimentarlos. Pues bien, eso tampoco hay que hacerlo. Los monos no son mascotas ni atracciones y darles comida los vuelve agresivos y dependientes del turista. Además, podéis terminar mordidos. Y si te muerde un mono de estos, vas a tener que ponerte la vacuna de la rabia si no te la has puesto ya. La vacuna de la rabia consiste en varios pinchazos, así que es bastante pesado tener que hacer eso. Y creedme que las mordidas son muy habituales. A veces son mordidas inocentes, muy pequeñitas, pero esas ya comportan tener que ir a vacunarse.
Y como digo, pues ya no es solo un tema de seguridad, sino es un tema de responsabilidad y de fomentar un turismo sostenible, no alimentando a animales salvajes. 12º y último punto de hoy de cosas que hay que evitar, y es el tirar cosas a la gente. Tirar cosas a la gente, arrojar cosas, incluso aunque sea de forma amistosa, puede ser considerado una ofensa y una falta de respeto en la cultura local. Cuando tiras algo a alguien, especialmente si lo haces de forma brusca o desde lejos, estás mostrando una actitud irrespetuosa, como si esa persona pues no mereciera tu atención, ¿no? Así se interpreta en Tailandia cuando arrojas algo a alguien. La cultura tailandesa valora mucho la cortesía y el respeto mutuo. Entonces, arrojar cosas, sobre todo de forma impulsiva o agresiva, es contraria a estos valores. Por ejemplo, si vas a comprar algo en el 7-Eleven y lanzas el dinero, lo tiras así, como si suele en España y no hay ningún problema, pues aquí en Tailandia se verá como una falta clara de respeto. O si estás en inmigración y tienes el pasaporte y se lo arrojas al policía así, aunque sea cerquita del mostrador, pues también va a pensar que es una falta de respeto. Probablemente en inmigración no diga nada, pero no le va a hacer ninguna gracia. En Tailandia las cosas hay que darlas bien, con la mano. Si lo haces con dos manos es aún más respeto, y veréis que muchas veces lo hacen incluso poniendo una mano en el antebrazo y ofreciendo el objeto, ¿no? Entonces esa es la forma más respetuosa de hacerlo, aunque bien de esa forma se ha perdido un poco, se ve más en pueblos pequeños o en Laos o en Myanmar. Y bueno, eso es todo. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y sea útil para vuestro viaje. Cualquier cosa, por favor, ponedlo en los comentarios. Si creéis que hay más cosas que podamos añadir, pues estaremos encantados de leer vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo.